¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Campodónico. Me pidieron que me ponga en el podio, pero me pareció demasiado formal para lo que es Río Más Voz. Les quiero contar brevemente cuál es un poco el sentido de la campaña y cómo se formó, que es creo que la parte más rica de la campaña. Es una campaña de concientización para el desarrollo sostenible. No sé si saben que ahora en junio en Río de Janeiro está la cumbre de Naciones Unidas, Río más 20, que son 20 años después de Río 92. Y para mí personalmente es simbólicamente el comienzo como de una nueva era. Yo cuando era más chico siempre decía qué suerte que tuvimos, que no tuvimos ni guerras mundiales, ni guerras de Vietnam, ni grandes crisis mundiales, y después me fui dando cuenta que estamos en un cambio de paradigma radical y que Río más 20 un poco lo simboliza. Si bien no creo que haya grandes cambios visibles después de Río más 20, de los tratados, creo que es donde de alguna manera la sociedad en su conjunto se despierta y se da cuenta que hay que cambiar. Y la campaña de Río más Voz justamente lo que busca es entender la importancia de las personas que no van a Río, ¿no? Por eso el Voz, que bueno, es bastante rioplatense, ¿no? Nos costó mucho después cuando lo llevamos a Latinoamérica con el tú, el vos, el vosé. Eh, la importancia es el Voz porque en las cumbres hay tratados que generalmente están muy bien escritos y son muy serios, pero esos tratados no llegan a las masas, por decirlo de una manera, y si eso no pasa no hay posibilidad de cambio. Cuando me preguntan a mí cuáles son las expectativas de RIMAS 20, digo, me encantaría que con que firmen el tratado del 92 igual como estaba estaríamos fantásticos, pero el problema es ese, que no se aplican los tratados, y entonces nada, la campaña buscó ir mucho más a las bases, a la gente que no tenía ni idea de lo que era RIMAS 20, y empezar a hablar de desarrollo sostenible, y entender que atrás de una cumbre gigantesca, con muchísimos diplomáticos y líderes de Estado, hay personas que todos los días consumen, que generan basura, que se mueven, que tienen huella de carbono, que tienen huella hídrica, y que de alguna manera es muy importante empezar a trabajar ahí, ¿no? En lo que es la base o que es la sociedad en su conjunto. Y un poco nada, Río Más Voz es, tiene esa percepción y un par de características que lo hacen bastante distintas. Primero tiene que ver con eso, que no es una campaña de denuncia. Generalmente los jóvenes siempre, cuando hubo cumbres de Naciones Unidas o cuando hay cumbres de cambio climático, las COPs, siempre tienen una manera muy rebelde y revoltosa de expresarse y no se dan cuenta que son parte del proceso y que posiblemente cuando sean más grandes también van a consumir como de la misma manera de lo que se están quejando. Entonces no quisimos volver a hacer lo mismo de siempre y tenemos un mensaje muy positivo que es eso, hacerse cargo y empezar a actuar en lo que podemos hacer. Después otra de las características que nos parece interesante es que Río Más Voz como campaña no nace digamos, de una institución que la inventa, la genera y la ofrece, ¿no? Como pasó con tantas campañas a nivel mundial, sino más bien es una campaña que fue naciendo con la sumatoria de un montón de personas, de instituciones, y acá es un caso, yo la conozco a Delphi de compartir pasión sustentable, y cuando se enteró de la campaña la vino a promover a Uruguay, conocía a Nacho también de Climate Champion, ellos conocían a Majo, y bueno, y así se va armando, y esa manera tan natural de armarse logró que el 22 de abril, que fue como el plato fuerte de la campaña, que fue el Día de la Tierra, se sumaran 200 ciudades en el mundo, que para una campaña que se hace a pulmón es increíble, y a tal punto que nos empezaron a llamar o sea, no sé, de Naciones Unidas, de grandes ONGs, porque no sabían qué estaba pasando, cómo un par de chicos que tenían un sueño empezaron a movilizar tanta gente a través de redes sociales. Y bueno, nada, ahora estamos ya llegando como al fin de la campaña, que va a terminar el 22 de junio, que es cuando termina la Cumbre de la Tierra, y justamente digamos, teníamos la idea de terminarla porque queríamos dar el ejemplo que cuando se hace una campaña se hace para terminarla y no que se invente una estructura y que volvamos a repetir lo que de alguna manera no queremos que se repita, que son burocracias y estructuras que simplemente se generan para mantenerse en algún lugar de poder. Así que nada, me imagino que la jornada de hoy va a estar atravesada por la esencia de Río Más Voz. Tengo entendido que se va a hablar mucho de economía verde, que es uno de los principales temas de lo que es la cumbre de junio. Así que nada, les agradezco que hayan venido y les agradezco también a Río Más Voz Uruguay que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Invitamos a que pasen a Enrique de Avina,
Enrique Estragó, a Eduardo Yo de Deres y a Julián Ruiz de Ferrer, que nos va para hacer una apertura. Contarles un poco qué es Fundación Avina, ¿no? Es una fundación internacional que trabaja en todo lo que es desarrollo sustentable en América Latina. Algunas líneas de acción que tenemos son, por ejemplo, el tema de reciclaje, cambio climático, ciudades sustentables. Y bueno, y por eso nos pareció sumamente interesante esta iniciativa, que la estamos apoyando a nivel internacional, en todo el continente, y lo estamos apoyando también a nivel local, en Uruguay puntualmente, con algunos apoyos específicos, ¿no? Pero simplemente invitarlos a participar. Creo que la participación de los jóvenes es fundamental para llegar realmente a la cumbre de Río +20 con una mirada y una visión de lo que es la opinión de los jóvenes sobre los temas de desarrollo sustentable y economía verde. Así que simplemente eso, darles la bienvenida y agradecerles por su participación. Gracias. Bueno, buenos días. Se escucha así, ¿no? No me voy a sacar la corbata y poner la remera verde, pero la idea, la esencia sí está. Contarles también, bueno, DERES es una organización empresarial que trabaja en promover entre las empresas el concepto de responsabilidad social empresaria. Desde hace más de unos 10 años estamos trabajando fuertemente en la temática y creemos que se cumplió una etapa de sensibilización, de poner el tema sobre la mesa y a partir de ahora trabajar en la generación de acciones que realmente signifiquen cambios por parte de las empresas. El tema de responsabilidad social empresaria, quienes lo han seguido, tiene todas sus puntas, tiene sus detractores también, porque bueno, se habla sin ningún prurito de que bueno, que es una forma de que las empresas muestran y lavan su cara, pero en realidad lo que estamos detrás de este tema sabemos que sí puede haber parte de eso, pero hay una cantidad muy importante de empresas que sí están trabajando fuertemente en la temática. Ayer justamente entregamos lo que fue los reconocimientos a las mejores prácticas en responsabilidad social empresaria, que es donde empiezan las empresas a tomar mayor compromiso en mostrar lo que realmente están haciendo, por lo cual creemos que ya la parte de hablar, de sensibilizar, ya tuvo su buen espacio y ahora realmente está el momento de los cambios. Cuando nos fueron a visitar y contarnos sobre la propuesta de Río +Voz, en realidad lo abrazamos enseguida y tenemos alguna ventaja acá en Uruguay de que aprovechar el tamaño y el conocimiento de todos los actores. Tenemos también un elemento muy positivo y quienes hemos tenido la oportunidad de ver otras experiencias. Acá en Uruguay una de las fortalezas es que es muy fácil trabajar las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en forma conjunta. O sea que en otros lugares se ve que es difícil, siempre hay barreras, que no digo que acá no las haya, pero tenemos otra forma de hacer alianzas y bueno, con Avina venimos trabajando hace mucho tiempo, con la Dinama venimos trabajando también en apoyar en lo que es la preparación de lo que es la posición Uruguay hacia Río +20, por lo cual creo que desde Uruguay tenemos que aprovechar esta fortaleza y esos espacios que nosotros llamamos bueno, los multi-stakeholders, donde hay distintos actores, también desde la red local del Pacto Global que se instaló hace un poco más de un año aquí en Uruguay, se está trabajando fuertemente y se han hecho varias actividades apuntando justamente a lo que se espera en términos de Río +20. Como decía Noé al principio, no tenemos que creer que en Río +20 llegar con demasiadas expectativas altas, simplemente pensar que tiene que ser un hito y tiene que ser simplemente un punto de partida hacia dónde seguir trabajando. O sea, no vamos a lograr quizás grandes cambios y bueno, como decía, no, donde se firme lo que se firmó en el 92 ya deberíamos estar bastante satisfechos, pero simplemente apoyar la iniciativa y que sepan que desde el sector empresarial y en particular desde DERES hay un buen socio para continuar con este tipo de actividades. Muchas gracias. Yo simplemente ahora sí, en nombre de SEMPRE, Compromiso Empresarial para Reciclaje,
agradecer primero a todas las instituciones que están apoyando la movida de Río Más Voz. Pasó también lo mismo que a Vina y que todos los que estamos acá en esta mesa, que nos contaron lo que era Río Más Voz y enseguida nos pareció que era una propuesta súper interesante, innovadora, distinta y que podía involucrar y mover a puntos distintos en lo como veníamos trabajando las cosas. Entonces, bueno, nos sumamos a esto, siempre está apoyando fuertemente lo que es Río Más Voz y en particular en este evento dijimos, bueno, vamos a hacer un evento innovador y también con una visión más juvenil. Por eso tenemos a Lucas con su remera verde, la mesa que viene después de la presentación ahora de Julián y de Diego Martino, también tiene una visión distinta y con otra manera, para empezar también a abrir un poco la cabeza, la manera de hacer sustentabilidad y de buscar otras cosas. Y finalmente vamos a tener la presentación de Federico Zineldin, que va a ser más que interesante, justamente sobre otra manera de ver la sustentabilidad, no solo ambiental, sino también con el enfoque social, que es clave cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Entonces ahora sí me gustaría darle la palabra a Julián, que es del estudio Ferrer, que nos va a poner un poco en situación Uruguay y demás con estos temas. Buenos días a todos. Yo agradezco la oportunidad de estar acá en este evento de Río Más Voz y poder involucrar de alguna forma a mi estudio, al estudio Ferrer, en temas de medio ambiente y de responsabilidad social empresarial asociado a los temas de medio ambiente. Más importante es este foro de cara a lo que va a ser la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Esta conferencia que involucra a tanta gente y a tantas instituciones, la conferencia Río Más 20, que se va a centrar en dos temas fundamentales, uno el de la economía verde en el contexto de desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, y también en el marco institucional de la sustentabilidad. Yo entiendo que Río Más 20 es una oportunidad para que el mundo se ponga en ruta en un modelo de economía verde, es decir, aquella que tienda a mejorar el bienestar de las personas y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica, y también una plataforma desde la cual poder rever lo que ha sucedido en esos últimos 20 años con respecto a las distintas instituciones que se crearon y plataformas normativas que se crearon para generar instrumentos para la sustentabilidad, pero que no vienen funcionando, y sería como una forma de rever qué políticas habría que adoptar a nivel internacional y a nivel nacional para que la sustentabilidad tenga un camino más efectivo y más rápido, ¿no? En lo que tiene que ver con cómo podría ser que haya un real cambio en materia de economía y que viremos hacia una economía más verde, es necesario la toma de decisiones políticas que incentiven y promueven las inversiones, tanto en sector público como privado, en aspectos que tengan que ver específicamente con la economía verde, por ejemplo, eficiencia energética en edificios nuevos o existentes, o en tecnologías de energías renovables, como puede ser eólica, solar, biomasa, o en transporte sustentable, es decir, fomentando la política que promueva vehículos híbridos o sistemas de transporte colectivos rápidos o producción orgánica. A veces, como decía Eduardo, pretender de estas conferencias internacionales que provoquen un cambio instantáneo es muy difícil, pero bueno, la apuesta fuerte en esta conferencia es a que haya un viraje hacia una economía verde, y hay una gran cantidad de posiciones sobre qué involucra o qué no involucra la economía verde, si eso realmente es un camino hacia la sustentabilidad ambiental, incluyendo lo social. Yo quiero mencionar dos casos que entiendo que posicionan a Uruguay de alguna manera en lo que es este movimiento hacia una economía más verde. Por supuesto que es una visión son dos casos que pueden ser perfeccionados a futuro, pero que por lo menos marca un camino en el que Uruguay ya está embarcado. Me refiero a lo que son los proyectos que son promovidos ya en Uruguay como inversiones que involucran la variable de producción más limpia y que son declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, y a consecuencia de ello tienen beneficios fiscales, justamente porque
dentro de las cualidades de los proyectos que se presentan, involucran la variable de producción más limpia y por esa misma razón son declarados de interés y tienen beneficios fiscales importantes como ser en el IRAE, en el IVA a la obra civil, en el impuesto al patrimonio y también en todos los impuestos que tienen que ver con con importación de bienes que no compiten con bienes que se producen en el país. Como dato relevante, por ejemplo, entre enero del 2008 y hasta junio del 2010, los proyectos de inversión que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la variable producción más limpia, fueron 52. Y de estos 52, 18 proyectos son de pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué digo teniendo en cuenta la variable producción más limpia? Porque para acceder a estos beneficios fiscales, los proyectos que se presentan pueden tomar otros indicadores para puntuar para los beneficios, como puede ser la cantidad de exportación que tengan o la contribución que tengan para lograr mayor cantidad de empleo. Pero lo interesante fue ver cómo realmente se movió con una intensidad bastante interesante las empresas que decidieron optar por invertir y mejorar sus tecnologías en la parte de producción más limpia. Dos ejemplos concretos en Uruguay. Uno en el rubro industrial, por ejemplo, una fábrica que tiene una caldera para el funcionamiento de su planta. Esa caldera funcionaba a combustibles tradicionales y fue sustituida por biomasa. Eso fue considerado un proyecto promovido por el Poder Ejecutivo y obtuvo las exoneraciones fiscales correspondientes para poder hacer el cambio de tecnología. Eso es a nivel industria. Hay varios proyectos que fueron declarados promovidos similares a este. Y otro proyecto que quiero mencionar, que es del lado de servicios, que me resulta bastante interesante porque parece que a veces no se puede ver esto como una realidad en la parte de servicios. Es una empresa que en Uruguay tiene actualmente sus oficinas, están en una casa en la Ciudad Vieja declarada de interés patrimonial e histórico. Es la empresa Aerocargas DHL Global Forwarding, que tiene una casa sustentable. Ellos se trasladaron a esta casa patrimonial y decidieron hacer una reforma. Al momento de hacer la reforma, también proyectaron esta reforma de manera tal de incluir aspectos ambientales y aspectos de eficiencia energética para presentarlo como proyecto para que sea promovido por el Poder Ejecutivo. Y fue un caso en que obtuvieron los beneficios fiscales y hoy por hoy es una casa que es un Green Building, es el primer edificio en Uruguay que cuenta con la certificación de Green Building Council por su liderazgo en energía y diseño ambiental. Esta empresa hizo reformas en su casa que involucran, entre otras medidas, por ejemplo, reducir el consumo de agua, captando el agua de pluviales y reutilizando esta agua de pluviales para el sistema de cisternas. Instalaron paneles solares para la generación de energía, que se complementan con luces LED. Optimizaron las claraboyas para tener mayor cantidad de luz natural. Y colocaron un techo verde, paneles de pasto, que funcionan como aislación térmica para la casa y también como filtrante de contaminantes del aire. Y también tuvieron muchos cuidados al momento de seleccionar los materiales al momento de la construcción, para que no tuvieran elementos o reducir los elementos contaminantes. Por ejemplo, en las alfombras y en las pinturas utilizadas, se utilizaron materiales que tuvieran bajos valores de compuestos orgánicos volátiles. Quería mencionarles estos dos ejemplos de lo que son dos proyectos que son una realidad en Uruguay y que apuntan este camino de promoción de producción más limpia. El otro caso que
puedo entender que va en línea con lo que puede ser a futuro una economía verde y que ya es una realidad en Uruguay, es el de la promoción de las economías verdes en Uruguay a través de lo que puede ser el boom de las renovables o la promoción que se le ha dado en Uruguay a las energías renovables. Y este ejemplo es importante porque, como decía antes, sin políticas de Estado que promuevan recursos renovables en este caso, que se alineen con economías verdes, es imposible que se concrete un cambio en el paradigma de la economía. En Uruguay es importante el tema, primero porque en Uruguay hay una política a largo plazo en materia de renovables, porque hay un plan concreto, objetivo, a 2030 para incluir en la matriz de recursos o de energías la variable renovable, incluso con hitos intermedios a 2015 y a 2020. Este plan macro, a su vez, está respaldado por todos los partidos políticos que estuvieron todos de acuerdo y firmaron esta política de largo plazo, lo cual hace sustentable este plan. Y por otra parte, hay objetivos concretos en cuanto al logro de objetivos de incorporación de renovables y acciones concretas que ya se han tomado. Por ejemplo, en materia de eólica, se pretende que para el 2015 haya una potencia total contratada de 500 megawatts, 300 de las cuales tienen que ser de privados. Para biomasa también hay objetivos a 2015, son 200 megawatts de potencia contratada, o de potencia instalada, perdón. También en otros rubros de economías de recursos renovables hay objetivos trazados y concretos. Por ejemplo, la mezcla de combustibles tradicionales con biocombustibles. Se propone que haya un mínimo de 5% de biodiesel mezclado con combustible tradicional para el 2012 y de bioetanol un mínimo de 5% a 2015. Hay normas que ya promueven herramientas para el uso de energía solar térmica, ya sea en residencias, en oficinas, en empresas, en el sector público, y también normas que promueven o fomentan los emprendimientos de mini hidros. Y bajando más a tierra, estos objetivos en algunos aspectos se vienen concretando porque, por ejemplo, en eólica, el año pasado un movimiento fuerte en cuanto a licitaciones de UTE. Hubo licitaciones de grandes proyectos eólicos de hasta 50 megawatts. Se adjudicaron 6 proyectos. Por estos 6 proyectos totalizan aproximadamente 340 megawatts de potencia a instalar. A esto se le suman algunos proyectos anteriores que ya estaban, uno que es Sierra de Caracoles, que es del Estado desde UTE, de 20 megawatts, y algún proyecto privado también. Y para completar lo que era el objetivo, que a 2015 hubieran 500 megawatts de eólica instalada, actualmente hay una segunda ronda de negociaciones que está llevando a cabo la UTE con oferentes de anteriores licitaciones para llegar a ese fin, incluso superarlo. Bueno, sin dudas que el camino para llegar o para construir esta economía verde es largo y puede ser dificultoso, pero entiendo que foros como este, y más de cara a la conferencia de Río, son sumamente interesantes y productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Nos liberamos y invitamos a Diego Martino, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que nos va a dar una presentación de lo que son las economías verdes en el marco de Río+20, para poder comprender un poquito más este concepto de economía verde que se está hablando tanto, pero a veces no está del todo definido. Entonces les pedimos al Programa de Naciones Unidas, que Naciones Unidas es de las instituciones que más está promoviendo este concepto, que nos genere un poquito de contenido en esto y podamos entenderlo mejor. Cuando me pidieron para hacer la presentación había 45 minutos, ahora veo que hay media hora, así que si corro un poco
si estoy corriendo demasiado, me avisan. La idea es presentar un poco cuál es la situación ambiental al día de hoy, porque para entender por qué llegamos a esta necesidad de tener una economía verde. Me planteaba un poco antes de llegar cuál iba a ser la audiencia, un poco por las corbatas y por la vestimenta uno se va dando cuenta de qué parte viene cada uno, y muchas veces se presenta una visión sin saber cuál es el contexto desde el cual vinimos, por qué llegamos a esta necesidad de una economía verde. Entonces hablar un poco de la situación ambiental, después qué es la economía verde, en qué contexto surge, algunas recomendaciones que hace el sector privado con respecto a economía verde, algunos ejemplos de la región fundamentalmente, y por último, las posiciones hacia Río, que están bastante difíciles de identificar. Entonces, ¿cuál es la situación ambiental? Quiero hablar un poco sobre la presión que hay sobre los recursos, después poner un ejemplo de la situación de las pesquerías, porque hay que elegir algún sector, si no estaríamos todo el día, y después presentar un poco el concepto de huella ecológica que ayuda a entender un poco por qué estamos aquí. Esto es un mapa de la situación ambiental. Si se quiere ponerla en una sola imagen en un mapa, esto lo resume bastante bien. Las áreas más oscuras son las áreas con mayor presión antrópica, son las áreas más afectadas por el accionar humano. Estamos, el último reporte, el Geo 5, que se va a lanzar ahora en Río, los GEO son reportes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que evalúan el estado del medio ambiente en el mundo a lo largo del tiempo. El anterior, el Geo 4, era sobre a 15 años de Río, y ahora está haciendo un Geo 5 que se va a presentar en Río. Y nos dice que estamos frente a cambios sin precedentes en la historia de la humanidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, las extinciones que están habiendo de biodiversidad, no se han dado estas extinciones desde la época de los dinosaurios. Y es la primera vez que estas extinciones se están dando por causas humanas. Entonces, estamos en un momento de gran presión sobre el medio ambiente. Y el Geo 5 lo que nos dice es que estas presiones no han disminuido en estos últimos 5 años y que la velocidad, la escala de estos cambios no ha cambiado, sigue a gran velocidad. Entonces, esto es un poco el panorama, y nos dicen que nos estamos acercando a varios umbrales críticos mundiales, regionales y locales, o los hemos superado. ¿Qué significa esto de los cambios, de llegar a los umbrales? Es que va a haber cambios bruscos y posiblemente irreversibles en el ambiente. Un cambio brusco puede ser, por ejemplo, cuando un sistema de lagunas queda colmatado, pasa de un estado natural en poco tiempo a tener un gran crecimiento de vegetación porque hay insumos externos que hacen crecer esa vegetación y ese sistema lagunar se pierde. Eso es un cambio brusco. Y un cambio irreversible puede ser, por ejemplo, cuando los glaciares, la pérdida de glaciares en un contexto de calentamiento global se puede tornar un cambio irreversible. Entonces estamos llegando a umbrales críticos en cuanto al estado del medio ambiente. Esto muestra un poco lo que les decía de la pérdida de biodiversidad. Este es el índice del planeta vivo, con base en 1970. Tenemos la pérdida de biodiversidad, es el margen de error, la pérdida de biodiversidad entre 1970 y 2007, tomando en cuenta, mamíferos, anfibios, reptiles, pájaros, etcétera. Entonces, hay un contexto de presión muy grande sobre el medio ambiente. Y si lo miramos en las pesquerías, que dijimos de poner un ejemplo puntual, en verde tenemos las pesquerías, estos son los años, desde 1950 y algo, si mal no recuerdo, porque no se llega a ver, 1950 hasta 2003-2004. En verde son las pesquerías que están o sea que están muy poco explotadas. En celeste, las que están en desarrollo, las que están completamente explotadas, las que están sobreexplotadas y las que ya han colapsado. Entonces vemos que a medida que nos acercamos al 2003-2004, ya prácticamente no quedan pesquerías que no estén en desarrollo, quedan muy pocas que estén en proceso de desarrollo. Hay muchas que están totalmente explotadas y estas son las pesquerías que ya han colapsado. Uno puede pensar, podemos incentivar otras formas de producción para producir proteína de este origen. Si miramos el crecimiento de la producción ¿cómo se llama? Acuacultura. De acuacultura vemos que ha venido creciendo mucho, pero este crecimiento se ha dado con cada vez más grandes son los peces que se necesitan para alimentar el proceso de acuacultura. O sea que hay una mayor presión sobre las pesquerías justamente para alimentar la acuacultura. Y en el Geo 4 también se hicieron escenarios. Se dijo,
si tomamos distintos 4 tipos de escenarios hacia dónde va el mundo, ¿no? Y en uno decimos, bueno, el mercado va a ir primero. En otro decimos, las políticas son el centro de la decisión. En otro, la seguridad es el centro de la decisión. Y el otro, la sustentabilidad es el centro de la decisión. ¿Qué pasaría con el mundo de acá al 2050? En particular con las pesquerías. Y tenemos que, en el caso de mercados primero, continúa el declive de las pesquerías. En el caso de seguridad primero hay un declive y luego un crecimiento. Y en el caso de sustentabilidad hay una caída en las pesquerías, pero hay luego una recuperación. Si miráramos el panorama de Uruguay y las pesquerías es algo similar. Y quiero hacer una breve mención, lo de las pesquerías lo vamos a ver más adelante. Y quiero hacer solo una mención de dos slides con respecto a los corales. Esto es un arrecife de coral, estos son productores en el África subsahariana. ¿Qué relación puede haber entre los arrecifes de coral en el Caribe, por ejemplo, y los productores en el África subsahariana? Esto muestra un poco las interrelaciones que hay en el mundo. Esto es Europa, España, acá está el África subsahariana, y esto que ven acá es una enorme nube de polvo que viene del Sahara y que termina cayendo sobre el Caribe. Ese polvo trae un microorganismo que termina afectando al coral. Entonces, acciones que uno toma en una parte del mundo o problemas que están generándose en una parte del mundo tienen efectos muy importantes sobre otras partes del mundo. Y ahora más adelante vamos a ver cuáles son otros efectos que se producen cuando hay desaparición, por ejemplo, del coral. Ahora quería comentarles un poco sobre la huella ecológica. Me imagino que varios ya conocen el concepto, pero quería ahondar un poco para tratar algunos de los temas que vienen después de economía verde. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿qué significa? Bueno, la huella ecológica es un concepto que intenta mostrarnos cuánto cada individuo, cada ciudad, cada país se está apropiando del total de recursos que hay en el mundo. Esto se hace dividiendo en distintos sectores. Nosotros para nuestra vida diaria precisamos pedazos de tierra tanto para comer, como para energía, como para el lugar donde nos movemos y biodiversidad. Entonces hay varios componentes que vamos utilizando en nuestro accionar de recursos naturales. Se puede calcular para un país, se puede calcular para una ciudad. Incluso hay varios sitios web en los cuales cada uno puede calcular su propia huella ecológica muy fácilmente. Demoran 5 o 10 minutos y es bastante deprimente calcular su huella ecológica. En mi caso es terriblemente deprimente porque los viajes aéreos llevan una gran incidencia por el tema de tierra para acumular esas emisiones de dióxido de carbono. Que uno igualmente puede pagar compensaciones como las que mencionaban hace un rato de absorción de carbono, pero no deja de ser deprimente. Entonces, esto nos muestra las hectáreas por persona en determinados países. No es la huella ecológica del país, sino de los pobladores de distintos países. Esto obviamente es un promedio para cada país. Si buscamos Uruguay, está en verde aquí, con sus vaivenes, pero en una caída en la huella ecológica. En Uruguay tiene una gran incidencia, dependiendo de cómo se calcula la huella ecológica, el consumo de carne, porque no es lo mismo consumo de carne en Europa, consumo de carne en Estados Unidos que consumo de carne en Uruguay. El origen es distinto, la huella ecológica del ganado uruguayo es distinto, pero los cálculos se basan en modelos del norte. Y acá tenemos a China. No, China está más abajo. ¿Dónde está? China está en verde. Aquí abajo, que si bien tiene una huella ecológica medianamente baja, el tamaño de China es lo que lleva al impacto, y acá tenemos el despegue en la época de los 90 y el comienzo del incremento de la huella ecológica en China. Entonces, si nosotros quisiéramos ver la huella ecológica con el contexto de bienestar humano o de desarrollo humano, en esta gráfica tenemos aquí abajo el desarrollo humano, que va creciendo desde aquí hacia aquí. Y aquí tenemos la huella ecológica, y estos son distintos países. En azul tenemos a los países latinoamericanos, en amarillo tenemos a los europeos y en verde a Norteamérica. Lo ideal sería estar ¿dónde? Estar en este cuadrante, donde hay un mayor desarrollo humano y una menor huella ecológica. Esto indica la biocapacidad del planeta en 1961 y esto indica la biocapacidad del planeta en 2006. Ahora voy a explicar por qué esta biocapacidad va bajando. Entonces lo ideal sería estar en este lugar.
¿Cómo ha sido la evolución de los países para llegar a esto? Esto nos muestra un poco cómo ha ido 1975, acá tenemos a China, acá tenemos a Estados Unidos, esto es la huella ecológica, esto es el desarrollo humano, y ahora vamos a ver cómo ha ido creciendo este desarrollo humano a lo largo del tiempo. Esos son los países de América Latina, eso es el África subsahariana, y ahí tenemos a Europa y Rusia. Entonces, vemos cómo va creciendo la huella ecológica de los países a lo largo del tiempo. Miren cómo hay un salto ahora de China en los últimos 10 años, un salto en la huella ecológica. Entonces, uno puede ir mapeando cómo ha ido cambiando la huella ecológica junto con el desarrollo humano. Lo ideal que sería tener un movimiento en este sentido. Lo que estamos viendo es un movimiento en este sentido. ¿Dónde estoy? Acá. Esto sería la huella ecológica mapeada. Cómo se ve el mundo si mapeáramos la huella ecológica de cada país. Esos lugares que aparecen como flacos con respecto a la visión que nosotros tenemos del mundo son lugares que tienen una huella ecológica que es menor al territorio que tienen. Es decir, están consumiendo menos recursos de los que tienen los que tienen en su territorio. Los que están más inflados, como Norteamérica o Europa, son lugares que están consumiendo más recursos de los que deberían estar consumiendo con respecto al territorio que tienen. Si lo llevamos a Holanda, esto tiene un crecimiento enorme. Si lo llevamos a Nepal o a algunos países del África subsahariana, es el sentido contrario. Si uno mira la huella ecológica de un individuo promedio americano o un individuo promedio de Nepal o del África subsahariana, la diferencia es abismal. ¿Cómo se traduce esto en temas de capital? Esto sería la biocapacidad del planeta, si la tomáramos constante del 61 al 2001, que sabemos que no es así, y esto es la huella ecológica que estamos teniendo. Lo que encontramos acá es que en algún lugar, en la década de los 90, pasamos a consumir más de un planeta. ¿Cómo es posible consumir más de un planeta? No podemos, o sea, no hay otro planeta de que estamos sacando recursos constantemente. ¿Cómo llegamos a consumir más de un planeta? Es porque nos estamos comiendo los intereses de nuestro capital. Si nosotros imaginemos una cuenta en el banco, tenemos una cuenta en el banco en la cual tenemos $100 que nos da un 5% de interés, que sería un sueño de muchos, pero pongamos eso. En lugar de estar consumiendo los 5 pesos de interés, los $5 de interés, estamos consumiendo los 5 de interés y gran parte del capital que está cayendo. Esos $100 van a ir cayendo año a año porque estamos comiéndonos el capital. Eso es lo que está sucediendo con respecto a la biocapacidad, que está cayendo año a año. Si lo viéramos en términos del tamaño del planeta, en 1900 teníamos unas 7,9 hectáreas por persona. A medida que aumenta la población mundial, a medida que aumenta el comercio, a medida que aumentan las emisiones de dióxido de carbono, a medida que aumenta la cantidad de área agrícola que estamos utilizando, y a medida que eso aumenta, se va incrementando la presión sobre el planeta, pero aumenta la población, entonces va disminuyendo la cantidad de espacio que tenemos para cada uno. Entonces estamos comiéndonos los intereses, está achicando cada vez más el capital. Bueno, hasta ahí la parte un poco introductoria, que no tenía la intención de asustar con respecto al estado del mundo. Me acuerdo cuando estábamos escribiendo el GEO anterior, el GEO 4, de estado del ambiente en el mundo, que algunos autores presentábamos una visión y otros venían y nos decían, no, bueno, pero estamos presentando una visión muy gris, hay que poner un poco más de visión, un poco de buena onda, de ver hacia dónde vamos, de mostrar opciones, y nosotros decíamos, sí, hay que mostrar opciones, pero el panorama es gris. Entonces, si queremos mostrar un informe que muestra el estado de los recursos en el planeta, no podemos ignorar cuál es el panorama. El panorama es gris y lo vemos, no es que está por venir una crisis ambiental. Hay una crisis ambiental en varias partes del planeta y se ve en sectores y regiones a nivel local. No es un problema que se viene, sino que es un problema en el que estamos. Entonces, ¿qué es la economía verde? Es una economía verde mejora el bienestar del ser humano y la equidad social a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Esa sería la definición de economía verde. El tema del bienestar humano es clave porque uno de los temas que veíamos en el GEO es que a medida que vamos afectando los bienes naturales, estos bienes naturales terminan afectando la calidad de vida de la gente. Entonces uno cuando afecta el medio ambiente, afecta la salud, afecta la economía, afecta las relaciones sociales. Entonces no es solamente la naturaleza en un parque allá lejos que no tiene relación, sino que termina afectando nuestras relaciones y nuestro bienestar. Entonces, una economía verde se da un aumento de los ingresos y la creación de empleos, deben derivarse de inversiones destinadas a reducir emisiones de carbono y contaminación, promover eficiencia, así como patrones de producción y consumo sostenibles, y proteger la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. ¿Qué pasa? Estuvimos en un contexto, como veíamos, un contexto de crisis. Vemos que
el agotamiento de recursos no permite continuar con la economía vista como se veía hasta ahora. Se necesita un cambio en esta visión de la economía. Y en esto surge también la crisis económica y financiera en la que nos encontramos, que no empezó hace poco, sino que empezó hace unos años. Y en este contexto surge la idea de la economía verde, que lo que busca es una transición hacia el desarrollo sostenible. Lo que busca es aprovechar este contexto de crisis y con una economía verde generar una mayor creación de empleos, generar un cambio en la forma de ver la economía para revitalizar la economía. Y vamos a ver algunos números de esa revitalización de la economía que se daba por parte de los países y cómo se orientó hacia temas de economía verde. Bueno, la crisis del 2008, como decíamos, el tema de los modelos económicos. Hay un caso interesante. Cuando se estaban juntando los consejos del Programa Mundial de Davos en Dubái, se juntaban varios consejos distintos, había más de 800 científicos que miraban los distintos temas que afectan a la población mundial. Y se crearon como 70, 80 consejos, y un consejo era sobre pérdida de ecosistemas, de diversidad biológica y capital natural. Y se empezaron a dar cuenta que los temas que estaban discutiéndose como pobreza, seguridad, etcétera, en el mundo, muchos de ellos terminaban teniendo relación con la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Y un caso clásico es que el grupo que estaba trabajando los temas de migración en el mundo se dio cuenta que el tema de los corales, que les mostraba hace un rato, generaba acá está el número, generaba problemas que daban, potencialmente creaban problemas para más de 200 millones de inmigrantes en el mundo. O sea, solamente los arrecifes de coral, la pérdida de arrecifes de coral estaba generando problemas de migración de más de 200 millones de personas en el mundo. Eso lo expresó un grupo con respecto